Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta oportunidad, con la ayuda de la palabra del Señor, trataré de responder la pregunta siguiente. ¿Fue el ladrón arrepentido al paraíso el día de su muerte? Como ustedes saben, en Chile, digamos, y en el mundo entero, pero en Chile hay 3.200 movimientos cristianos evangélicos. Y estas iglesias que practican profesan diferentes credos y sostienen doctrinas distintas, en realidad constituyen un serio tropiezo para la persona que busca la verdad. ¿Cuál es la verdad? Con la ayuda de la Biblia daremos una respuesta a esta pregunta. Fue el mismo Jesús quien dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Veamos nuestro tema de hoy. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado para dar su vida por los pecados míos y los suyos, fue crucificado al centro y a los costados habían dos ladrones. Uno de ellos fue iluminado por Dios, se arrepintió de sus pecados y confesó a Cristo su pecado, porque le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Sin duda este ladrón tenía conocimiento de la palabra del Señor, porque sabía que Cristo iba a venir a reinar. Le dijo, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Y la respuesta del Señor Jesucristo fue lo siguiente. Así como lo leemos en la antigua versión 1909 de la Reina Valera, dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, la Biblia define el paraíso de Dios. Sugiere la Biblia que el cielo es la morada de Dios. El apóstol Pablo se refiere al paraíso como tercer cielo, y en el Apocalipsis describe al paraíso de Dios como una ciudad celestial. O sea, si el Señor Jesucristo le hubiera dicho al ladrón, de cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, habría ido al cielo, a la morada de Dios, o al tercer cielo como lo describe Pablo, o al paraíso de Dios, o a la ciudad celestial. Pero, en realidad, ¿qué fue lo que sucedió? Estimados, la división de la Biblia en capítulos, comúnmente utilizada en nuestros días, fue desarrollada por Stephen Langton, un arzobispo inglés en 1927. En el Antiguo Testamento hebreo, la división de capítulos y versículos fue hecha por un rabino judío llamado Nathan en 1948. El impresor francés Robert Estienne fue el primero en dividir el Nuevo Testamento en versículos numerados en 1555. Los antiguos griegos no tenían ningún equivalente a nuestro dispositivo moderno de puntuación. La puntuación de oraciones se inventó varios siglos después de la época de Cristo. Las copias más antiguas, tanto del Nuevo Testamento griego como del Antiguo Testamento hebreo, están escritas sin puntuación, o sea, en línea corrida. La traducción se realizó sin puntos ni comas, y ellos, los traductores, colocaron la coma o los puntos donde se creyó que era lo correcto. No creo que haya mala intención en eso. Pero, en este caso, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, hay una coma que cambia todo el sentido de la oración. Ya, pero hay otro tema que es bíblico, netamente bíblico. ¿Ya? ¿Qué significa después de 3 días en la Biblia? La expresión después de 3 días se refiere a 72 horas, es decir, desde la tarde de un día hasta la tarde de otro día, que es lo mismo, lo que yo pienso que es de la tarde del miércoles a la tarde del sábado, que Jesucristo estuvo en la tumba.
La resurrección de Jesús es un acontecimiento histórico que se considera la verdad central de la fe cristiana. El cristiano, todos los cristianos creemos que Jesús murió y resucitó. La línea de tiempo de 3 días es importante en la narrativa bíblica. Pero fíjense una cosa, hay un detalle importante. El Señor Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él se encontró con María Magdalena. Y María Magdalena, obviamente, al ver a su Señor, al ver a Jesús, quiso abrazarlo, quiso acercarse a Él. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y la Biblia dice que fue María Magdalena entonces a dar las nuevas a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Pero ¿cómo es posible si el Señor Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra y Él no fue al Padre, no fue al tercer cielo, no fue a la presencia de Dios Padre, no fue al paraíso celestial? ¿Cómo es posible que Él le haya dicho al ladrón en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? Veamos. En conclusión, el ladrón arrepentido en la cruz efectivamente no fue al cielo ese día, porque el Señor Jesucristo estuvo en la tumba y solo fue a su Padre después de su resurrección, que al estar en el sepulcro, el ladrón de la cruz está en el sepulcro hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo a buscar a sus hijos fieles que le han aceptado como su Señor y Salvador. La historia del ladrón de la cruz es un testimonio poderoso de la gracia y misericordia de Dios. La inmediatez de la salvación a través de la fe y la esperanza que está disponible para todos los que se vuelven a Cristo sirve como un recordatorio de que la salvación no se basa en nuestras obras o méritos, sino en la obra terminada de Cristo en la cruz. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre la profundidad de amor y la seguridad de la vida eterna para aquellos que confían en Jesús. El ladrón arrepentido no fue ese día, ese hoy al paraíso. Veamos algunas citas del porqué. La palabra del Señor dice en Eclesiastés 9, 5 y 6, porque los que viven, yo vivo, saben que han de morir, yo sé que voy a morir, mas los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia feneció ya y no tienen ya más parte en el siglo en todo lo que se hace bajo el sol. Yo creo y confío que el ladrón en la cruz está en el sepulcro y solamente despertará cuando Cristo venga. Eclesiastés 9:10 dice también, todo lo que viniera a la mano para hacer algo según tus fuerzas, porque en el sepulcro donde tú vas no hay obra, ni ciencia, ni sabiduría. La Biblia nos sigue diciendo en Daniel 12:13 y le dice, y tú, Daniel, irás al fin y reposarás y te levantarás en tu suerte al final de los días. Salmo 146:4 nos dice, saldrá su espíritu, tornarás en la tierra, en aquel día perecerán sus pensamientos. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, la palabra del Señor nos narra de la siguiente forma. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Todos sabemos que el Señor Jesucristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó.
Pero en ese lapso de tiempo, él, la Biblia no lo dice, no fue al Padre. En ese lapso de tiempo no fue al paraíso de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que el ladrón en la cruz haya ido si el Señor no estaba allá? También dice la Biblia, porque en la muerte no hay memoria. ¿Quién te lo hará en el sepulcro? Dice también, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Porque en el sepulcro no te celebrará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al hoyo esperarán tu verdad. El que vive, éste te confesará como yo hoy. Y también nos dice Isaías 26:19, tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra echará a sus muertos. Seguimos leyendo la palabra del Señor y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entre ellos estará el ladrón en la cruz. Él será uno de los que será despertado. También dice, de cierto digo, vendrá hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios, y los que oyeren vivirán. En Juan 5, 28, 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Queridos, este versículo resume todo lo que hemos estado hablando, porque dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, de los que están muertos, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si usted tiene algún familiar que ha muerto, algún hermano en Cristo que ha muerto, quiero decirles que hay una esperanza, porque el Señor Jesucristo dije, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí estará el ladrón en la cruz. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, consolaos los unos a otros con estas palabras. En resumen, queridos, creo, y la Biblia me lo dice, que el ladrón en la cruz no fue al cielo ese día, no fue al paraíso de Dios, sino que el ladrón en la cruz está esperando la venida del Señor, y cuando el Señor venga en gloria y majestad, cuando el Señor descienda de los cielos y los muertos en Cristo resuciten, Él será uno de los resucitados junto a todos los que han aceptado a Cristo, que en este momento está muerto. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. El Señor les bendiga y les guarde.